La noche es larga, y mientras la mayoría duerme, hay quienes deben mantener los ojos abiertos. Sean bienvenidos a Enigmas del Ayer, el rincón donde el pasado y lo desconocido se cruzan para recordarnos que no estamos tan solos en la oscuridad como quisiéramos creer. Todos hemos entrado a un Oxxo a mitad de la noche por un café o un antojo. Vemos las luces brillantes, los pasillos ordenados, al cajero detrás del mostrador. Pero nunca nos preguntamos qué es lo que pasa del otro lado cuando la cortina metálica se baja y la ciudad queda en silencio. Para muchos, trabajar el turno nocturno en estas tiendas de conveniencia en México no es solo un empleo, es un boleto de entrada a una dimensión con sus propias leyes. Lugares donde los gerentes no te entregan un manual de ventas, sino una lista de reglas extrañas que debes seguir al pie de la letra si es que quieres ver el amanecer. Hoy, en Enigmas del Ayer, les traemos 3 relatos atrapantes. 3 experiencias vividas, desgarradoras y completamente reales de personas que sobrevivieron a las horas más oscuras detrás del mostrador. Preparen su café, apaguen las luces y aseguren las puertas, porque después de escuchar esto, nunca volverán a ver una tienda de noche de la misma manera. Comenzamos. Relato número 1. El uniforme rojo y amarillo del Oxxo me quedaba un poco grande, pero el frío de las 3 de la mañana hacía que no me importara. Llevaba apenas una semana en esa sucursal, una que quedaba casi a pie de carretera, rodeada de terrenos baldíos y un par de bodegas abandonadas. El sueldo era extrañamente alto para ser un cajero nocturno. El primer día entendí por qué cuando el gerente me entregó una hoja enmicada antes de irse. Léelas, memorízalas y no te pases de listo. Me dijo con los ojos hundidos y una seriedad que me caló los huesos. Si sigues las reglas, mañana nos vemos. Si no, la empresa no se hace responsable. La hoja tenía el logotipo descolorido y una lista escrita a máquina. Reglas de seguridad para el turno nocturno, 0 a 6. 1. La puerta de cristal debe estar cerrada con doble candado a partir de las 12 de la noche. Todo se atiende por la ventanilla de seguridad. Sin excepciones. 2. Si a las 2:15 de la mañana llega un hombre vestido de mariachi a pedir cigarros, no lo mires a los ojos. Véndele una cajetilla de la marca que pida, pero cóbrale el doble. Si te da monedas antiguas, no las dejes en la caja, échalas en el vaso de café vacío que está abajo del mostrador. 3. A las 3 de la mañana el sistema de refrigeración va a empezar a fallar y escucharás que golpean los cristales desde el interior de los refrigeradores de cerveza. No vayas a ver. Si el ruido se vuelve muy fuerte, sube el volumen del radio de la tienda. Les molesta el dolor de los cantares de Vicente Fernández. 4. Si una mujer con un vestido de novia ensangrentado se para frente a la ventanilla, no le hables. Ignórala por completo. Va a empezar a raspar el vidrio con las uñas. Tardará 10 minutos. Si le respondes o la miras fijamente, abrirá la ventanilla desde afuera. 5. Si por los pasillos ves caminar a un cliente que no viste entrar por la puerta, no es un cliente. Apaga las luces de la tienda durante 5 minutos y escóndete en la bodega de Cedis. No respires fuerte. 6. A las 5 de la mañana llegará el camión de proveedores. Si el chofer viene solo, no le abras. El chofer de la ruta siempre viene con un ayudante. Si viene solo, el camión no es de la empresa. Al principio me dio risa. Pensé que era una novatada. Pero el ambiente del Oxxo de noche cambia por completo. El zumbido de las luces fluorescentes se vuelve ensordecedor y la oscuridad de afuera parece pegarse a los vidrios como si fuera chapopote. A las 2:15 de la mañana exactas, el tintineo de unas espuelas rompió el silencio del estacionamiento desierto. Mi corazón dio un vuelco. Por el reflejo del vidrio vi la silueta de un hombre con un traje de charro negro, desgarrado y cubierto de polvo. Caminó lento hasta la ventanilla. Olía a tierra húmeda, a velorio. Unos faros, dijo con una voz que sonaba como si tuviera la garganta llena de arena.
Recordé la regla. Mantuve la mirada fija en el código de barras de la cajetilla. Son 80 pesos, mentí, con la voz temblorosa. El hombre dejó caer 3 monedas pesadas sobre el metal de la ventanilla. Tenían el rostro de Maximiliano de Habsburgo. Las tomé sin mirar sus ojos y, en cuanto se dio la vuelta, las arrojé al vaso de café. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando escuché un suspiro de frustración del otro lado del vidrio antes de que el sonido de las espuelas se desvaneciera. Pensé que lo peor había pasado, pero me equivocaba. A las 3 de la mañana, las luces de los refrigeradores parpadearon y se apagaron. El frío de la tienda se volvió glacial, tanto que mi aliento empezó a evaporarse. Entonces comenzó. Pum. 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 Eran golpes secos, violentos, viniendo desde el fondo de las neveras de la cerveza. Como si alguien estuviera atrapado adentro, desesperado por salir. El metal de las rejillas vibraba. El miedo me congeló las piernas, pero reaccioné. Corrí al control del radio y le subí a todo volumen. La voz de Chente inundó la tienda. Los golpes se volvieron más erráticos, furiosos, como si lo que estuviera ahí dentro estuviera sufriendo. Las puertas de vidrio de los refris se estrellaron levemente, pero no se rompieron. Duró 5 minutos que parecieron horas, hasta que el ruido cesó y las luces regresaron a la normalidad. Estaba temblando, sentado detrás del mostrador, rezando para que amaneciera. Miré el reloj de la caja, 3:40 de la mañana. Fue en ese momento cuando escuché el crujido. Unas botas caminando sobre el piso recién trapeado. Se me paró el corazón. La puerta principal seguía con el doble candado puesto. Miré hacia las cámaras de seguridad en el monitor de la caja. En el pasillo 3, el de las papitas, había un hombre de espaldas. Vestía una chamarra de mezclilla sucia. Lo peor no era cómo vestía, sino cómo se movía. Sus hombros daban tirones espasmódicos hacia arriba y su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, casi tocando su hombro derecho. Regla número 5. Me deslicé del banco lo más rápido que pude. Llegué al interruptor general y apagué las luces de la tienda, dejándola en una penumbra terrible, solo iluminada por los faros lejanos de la carretera. Corrí hacia la bodega del fondo, entré y jalé la puerta de metal, sumergiéndome en la oscuridad total. Me tapé la boca con ambas manos. El silencio era absoluto, salvo por el sonido de mi propia sangre bombeando en mis oídos. Entonces, escuché los pasos acercándose a la bodega. Lentos. Descoordinados. Un pie arrastrándose tras el otro. Arrastre, paso, arrastre, paso. La silueta se detuvo justo al otro lado de la puerta de la bodega. Pude escuchar una respiración pesada, húmeda, pasando a través de la rendija inferior. Algo empezó a rasguñar la lámina de metal de la puerta, muy despacio, como buscando una entrada. ¿Ya me vas a cobrar?, susurró una voz distorsionada, una mezcla de niño y anciano, pegada a la cerradura. Se me olvidaron los cielos. Me mordí la mano para no gritar. El dolor me mantuvo cuerdo. Las lágrimas me nublaban la vista. Recordé la regla, no respires fuerte. Aguanté la respiración hasta que sentí que los pulmones me iban a estallar. Pasaron los 5 minutos más largos de mi vida. Finalmente, el peso que acechaba la puerta pareció alejarse. Esperé un poco más, salí con las piernas hechas gelatina y encendí las luces. El pasillo de las papitas estaba vacío, pero en el suelo había un charco de agua negra y pestilente. Pasé el resto del turno pegado a la ventanilla de seguridad, mirando fijamente el reloj. La mujer del vestido de novia apareció a las 4:15 de la mañana, pero ni siquiera volteé a verla. Me concentré en limpiar obsesivamente el mostrador mientras el sonido de sus uñas rompiendo el vidrio me taladraba la cabeza. A las 5:45 de la mañana, los primeros rayos del sol empezaron a teñir el cielo de naranja. El relevo llegó a las 6 de la mañana. Era doña Mary,
la cajera del turno matutino. Cuando me vio la cara de muerto, palideció, pero luego miró el vaso de café con las monedas de plata y asintió con la cabeza, aliviada. Sobreviviste a tu primera noche, mi lángaro, me dijo con una sonrisa triste, mientras se ponía el chaleco. Déjame las monedas. Vete a descansar. Salí del Oxxo respirando el aire frío de la mañana. Caminé hacia el paradero de autobuses sin mirar atrás, sabiendo que, aunque había pasado la noche, todavía me quedaba todo el maldito mes para pagar la renta. Y hoy era apenas martes. Relato número 2. La sucursal donde me tocó cubrir el turno era de esas premium, de las que tienen 2 pisos y área para sentarse a comer, ubicada en una zona de oficinas que de noche se convertía en un desierto de concreto. El sueldo extra por riesgo nocturno me pareció una bendición para pagar mis deudas. Antes de dejarme solo, la encargada del turno vespertino me dejó una libreta de pasta negra sobre la caja registradora. Tenía el logo del Oxxo pegado con cinta de aislar. Si el sistema te pide una actualización a mitad de la noche, no lo canceles, me dijo, sin mirarme a los ojos mientras contaba el fondo de caja. Y por lo que más quieras, si escuchas el timbre de la puerta, no mires el monitor de arriba. Lee la libreta. Ahí está todo. Cuando la campana de la entrada anunció las 12 de la noche, abrí el cuaderno. La primera página tenía letras rojas escritas a mano. Manual de contingencia nocturna, sucursal 8814. 1. La regla del segundo cajero. Si escuchas que alguien abre la segunda caja detrás de ti y empieza a teclear, no voltees. Dile en voz alta, la tirada de basura es a las 6. Si el tecleo se detiene, estás a salvo. Si el tecleo se vuelve más rápido, saca un chocolate de la vitrina y ponlo en su mostrador sin mirar atrás. 2. El pasillo del fondo, café y pan a las 1:30 de la mañana, las luces de las cafeteras Andati se van a poner de color azul. Si esto pasa, un hombre alto, sin rostro y con traje de oficina, se sentará en la barra a tomar café imaginario. No te acerques. Si te ofrece una taza, dile que el sistema no tiene sistema para registrar esa venta. 3. El cliente de la bolsa de hielo. Si un cliente entra buscando una bolsa de hielo y notes que su piel está completamente azul y congelada, no le cobres. Solo dile, cortesía de la casa para el patrón. Si intentas pasar la bolsa por el escáner, el código de barras registrará un precio negativo que te irá restando años de vida en la pantalla. 4. La alerta de merma viva. Si a las 3:33 de la mañana suena la alarma de la bodega trasera, significa que algo intentó entrar por el área de descarga. Toma el atomizador con líquido sanitizante morado, el que está abajo de la tarima, y rocía todo el marco de la puerta. Si escuchas que rascan la lámina del otro lado, grita, aquí no hay caducados. 5. El pasillo 4 no existe de noche, de las 4 de la mañana a las 4:30 de la mañana, el pasillo de los detergentes y pañales desaparecerá y en su lugar habrá un camino de tierra oscura que se pierde en la nada. Si ves a un niño jugando canicas en la tierra, no lo llames, no le ofrezcas dulces y no cruces la línea donde termina el azulejo de la tienda. A las 12:45 de la mañana, el ambiente se puso denso. Estaba acomodando los cigarros cuando escuché el característico clac 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 de las teclas de la caja 2, justo a mi espalda. El frío me recorrió la nuca. El sonido era frenético, como si alguien estuviera desesperado por cobrar una fila invisible de clientes. Recordé la primera regla. La tirada de basura es a las 6, dije, tratando de que mi voz no temblara. El tecleo no se detuvo. Al contrario, se volvió el doble de rápido, violento, casi rítmico, como si unos dedos de puro hueso estuvieran golpeando el plástico. El monitor de mi caja empezó a parpadear, mostrando caracteres extraños y precios que subían hasta el infinito. Con la mano temblando, agarré un Carlos V de la vitrina, estiré el brazo hacia atrás sin girar la cabeza y lo dejé sobre el mostrador de la caja 2. Para el camino,
susurré. Un silencio sepulcral inundó la tienda. Escuché el crujido del empaque de plástico al ser tomado y luego un sonido húmedo, como si algo estuviera masticando con dientes demasiado grandes. Después, el silencio regresó. A las 1:30 de la mañana, un olor a canela y quemado llenó el lugar. Miré de reojo hacia la zona del café. Las luces LED blancas de las máquinas cambiaron a un azul neón chillante. Y ahí estaba. Un hombre de casi 2 metros de alto, con un traje negro perfectamente planchado, pero donde debía estar su cara solo había una superficie lisa de piel grisácea. Estaba sentado en uno de los bancos altos, sosteniendo una taza de cartón vacía y haciendo el ademán de beber. Decidí ignorarlo y ponerme a limpiar los exhibidores de mermelada, pero el olor a quemado se hacía cada vez más fuerte, como si la tienda misma se estuviera incinerando. El hombre sin rostro giró la cabeza hacia mí. Estiró su mano, ofreciéndome la taza vacía. El sonido de las canicas rebotando resonaba con un eco extraño, como si el espacio fuera gigantesco. Traté de no mirarlo, pero el niño se detuvo. Empezó a girar la cabeza. No giró el cuerpo, solo la cabeza, dando una vuelta completa de 180 grados hasta que su rostro quedó mirando hacia mí. No tenía ojos. Solo 2 cuencas vacías de las que escurría un líquido negro brillante. El niño sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados como agujas, y me hizo una seña con la mano para que me acercara al camino de tierra. «Ven a jugar», dijo su voz, pero no venía del pasillo, sino que resonó directamente dentro de mi cerebro, haciéndome sangrar un poco la nariz. Me pegué a la caja registradora, apretando los ojos y tapándome las orejas. Empecé a contar los números en voz alta para no escuchar la voz que me llamaba por mi nombre desde la oscuridad del pasillo inexistente. Cuando abrí los ojos, el reloj marcaba las 4:31 de la mañana. El pasillo de los detergentes estaba de vuelta, iluminado por la molesta luz blanca de siempre. A las 6 de la mañana llegó el relevo. Dejé el chaleco sobre el mostrador, tomé mi mochila y no esperé ni a que me firmaran la salida. Mientras caminaba hacia la salida, escuché el timbre de la puerta anunciar mi retirada. No volteé, pero juraría que en el reflejo del vidrio de la entrada vi que la segunda caja registradora tenía la pantalla encendida. Y marcaba un total a pagar que no pertenecía a este mundo. El sonido de las canicas rebotando resonaba con un eco extraño, como si el espacio fuera gigantesco. Traté de no mirarlo, pero el niño se detuvo. Empezó a girar la cabeza. No giró el cuerpo, solo la cabeza, dando una vuelta completa de 180 grados hasta que su rostro quedó mirando hacia mí. No tenía ojos. Solo 2 cuencas vacías de las que escurría un líquido negro brillante. El niño sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados como agujas, y me hizo una seña con la mano para que me acercara al camino de tierra. «Ven a jugar», dijo su voz, pero no venía del pasillo, sino que resonó directamente dentro de mi cerebro, haciéndome sangrar un poco la nariz. Me pegué a la caja registradora, apretando los ojos y tapándome las orejas. Empecé a contar los números en voz alta para no escuchar la voz que me llamaba por mi nombre desde la oscuridad del pasillo inexistente. Cuando abrí los ojos, el reloj marcaba las 4:31 de la mañana. El pasillo de los detergentes estaba de vuelta, iluminado por la molesta luz blanca de siempre. A las 6 de la mañana llegó el relevo. Dejé el chaleco sobre el mostrador, tomé mi mochila y no esperé ni a que me firmaran la salida. Mientras caminaba hacia la salida, escuché el timbre de la puerta anunciar mi retirada. No volteé, pero juraría que en el reflejo del vidrio de la entrada vi que la segunda caja registradora tenía la pantalla encendida. Y marcaba un total a pagar que no pertenecía a este mundo. Relato número 3. El Oxxo era pequeño, de esos que tienen la fachada medio desgastada por el smog y están pegados a una vecindad antigua.
El turno de la noche aquí no era solo pesado por los borrachos o los asaltos, el verdadero peligro venía impreso en una hoja de papel revolución, pegada con cinta canela detrás del mostrador de cigarros. El encargado me la señaló antes de bajarse la cortina metálica a las 11:50 de la noche. Aquí en la CDMX la tierra guarda demasiados muertos, chavo. Me dijo, acomodándose la chamarra. Si escuchas el silbato del camotero o el de la basura a deshoras, ya valió. Leí bien el papel. Reglas de operación nocturna, sucursal 0542. 1. La campana de la entrada, a partir de la medianoche, la puerta de cristal se cierra. Si la campana del techo suena pero no ves a nadie en la ventanilla, asómate al piso. Si hay un rastro de agua del drenaje, saca la jerga y limpia inmediatamente hacia afuera. No dejes que el agua llegue al pasillo de los termos. 2. El vagabundo del billete de 200, entre las 1 de la mañana y las 1:30 de la mañana, un anciano con olor a ruda y azufre llegará a la ventanilla a pedir un encendedor. Te va a pagar con un billete de 200 pesos de los de Sor Juana, pero de los antiguos. Tómalo, dale el encendedor y no le des cambio. Si te quedas esperando a darle las monedas, te va a tomar de la mano y no te va a soltar hasta que se le caiga la piel. 3. El silbato del camotero, 3 de la mañana. A esa hora exacta vas a escuchar el silbido chillón y metálico de un carrito de camotes en la calle. Es imposible, porque a esa hora ya no pasan. El sonido se va a escuchar cada vez más cerca, hasta que parezca que el carrito está dentro de la tienda. Cuando el silbido esté en su punto más agudo, agáchate detrás del mostrador y tápate los oídos. Si el calor de la tienda sube demasiado, no abras los refrigeradores para refrescarte. El vapor que sale del carrito quema el alma, no la piel. 4. La gente del metro, si a las 4 de la mañana ves por las cámaras que entran 3 personas vestidas con el uniforme naranja de los trabajadores del metro, pero notas que caminan arrastrando los pies y tienen polvo de las vías en la cara, apaga el monitor. Van a tocar la cortina metálica con ritmo de 3 golpes secos. No respondas. Si insisten, diles por el micrófono, la última corrida ya pasó. 5. El pasillo de las sopas instantáneas. Si notas que las sopas Maruchan cambian de posición solas y se acomodan formando letras en el estante, no intentes acomodarlas. Sal de la tienda al patio trasero donde están las cajas vacías y espera ahí 15 minutos. Lo que está ordenando las sopas tiene hambre de algo más que fideos. A las 12:20 de la mañana, la campana de la entrada tintineó. Dindón. Miré la ventanilla de inmediato. No había nadie. La calle estaba desierta, iluminada a medias por un poste de luz parpadeante. Bajé la mirada al piso y el estómago se me estrujó. Por debajo de la puerta de cristal, un hilo de agua negra, espesa y con un olor putrefacto a cañería vieja comenzó a filtrarse, avanzando como una serpiente hacia el pasillo central. Recordé la primera regla. Agarré la jerga húmeda y el jalador, abrí la rendija de la ventanilla y empecé a empujar el agua hacia la banqueta con desesperación. Mientras lo hacía, escuché un susurro ahogado que venía directamente del drenaje de la calle: nos estamos ahogando aquí abajo, déjanos entrar. No miré. Limpié hasta que el piso quedó seco y eché cloro como si mi vida dependiera de ello. El olor a podrido se disipó lentamente. A la 1:15 de la mañana. Unos nudillos dieron un golpe suave en el vidrio de la ventanilla. Era el anciano. Tenía una cobija mugrosa sobre los hombros y sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas. Olía intensamente a ruda, como cuando hacen limpias en el mercado de Sonora, pero mezclado con algo quemado. Un encendedor, jefe, pidió, arrastrando las palabras. Saqué un Bic de la caja. Él metió la mano por la ventanilla y dejó un billete de 200 pesos, de los verdes alargados que ya casi nadie usa. Su mano estaba gris, tiesa. Tomé el billete.
El impulso de cajero me hizo buscar el cambio en las monedas, pero reaccioné a tiempo. Me guardé las manos en las bolsas del chaleco rojo. El viejo se me quedó viendo. Su mandíbula se desencajó un poco hacia abajo, mostrando una boca oscura y vacía. Al ver que no iba a estirar la mano con el cambio, tomó el encendedor, soltó una carcajada seca que sonó como ramas rompiéndose y se alejó flotando un par de centímetros sobre la banqueta hasta perderse en la esquina. Pero el verdadero terror de la capital llegó a las 3 de la mañana. El silencio de la noche fue quebrado por un sonido que todo chilango conoce, pero que a esa hora provocaba pavor. El silbido agudo, ascendente y ensordecedor del camotero. El eco rebotaba en las paredes de la vecindad de al lado. Pero no se quedó en la calle. El silbido empezó a sonar dentro del Oxxo. El aire se volvió insoportablemente caliente, como si hubiera abierto un horno gigante. Las papitas y los refrescos crujían por el cambio de temperatura. Me tiré al piso detrás del mostrador, me hice bolita y me tapé las orejas con las manos, apretando los ojos. El silbido era tan fuerte que me vibraban los dientes. Sentí como un vapor denso y ardiente pasaba por encima de mí, olía a dulce, pero a un dulce rancio, a panteón. Escuché el sonido de metal pesado arrastrándose por el pasillo 2. Algo caminaba al ritmo del silbato, pesadamente. Estuvo ahí dando vueltas por 10 minutos hasta que el aire se enfrió de golpe y el silbido se apagó en la lejanía de la avenida. Cerca de las 4 de la mañana, con los ojos inyectados de sangre por el miedo, miré el monitor de las cámaras. En la pantalla de la cámara 3, 3 hombres con el overol naranja del sistema de transporte colectivo Metro estaban parados frente a la cortina de hierro de la tienda. Tenían la ropa rota, llena de grasa negra y balasto, ese carbón de las vías. Sus rostros estaban deformados, como si hubieran sufrido un impacto brutal. Pam. 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 Golpearon la cortina metálica. El sonido retumbó en toda la tienda. Me acerqué al micrófono de la ventanilla, tragué saliva y con la voz rota grité. La última corrida ya pasó. A través de la cámara, vi cómo los 3 hombres se detuvieron en seco. Lentamente, giraron sus cabezas hacia la cámara hiperfocal del techo. Sus bocas se abrieron al mismo tiempo, soltando el sonido exacto de las bocinas del metro cuando avisan que se van a cerrar las puertas, ese bip bip, mecánico y estridente. Luego, se dieron la vuelta y caminaron en dirección a la entrada del metro Tacubaya, perdiéndose en la boca oscura de la estación cerrada. No me atreví a moverme del mostrador el resto de la noche. Cuando el sol empezó a iluminar el cerro de Chapultepec a lo lejos y los puestos de tamales empezaron a ponerse en la esquina, doña Leti llegó a relevarme. Quitó los candados, subió la cortina y me vio pálido, sudando frío. «Te tocó el camotero, ¿verdad?», me preguntó, dejando su bolsa en el piso. «Es el alma de uno que atropellaron en las vías del tren hace 50 años. Quédate el billete de 200, te va a servir para el psicólogo». Salí a la luz del día de la Ciudad de México, donde el caos de los claxons y los gritos de los vendedores ambulantes nunca me habían parecido tan hermosos y llenos de vida. El sol está por salir y las luces de la tienda finalmente se apagan, por ahora. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Si estos relatos les erizaron la piel, por favor dejen un buen like y un comentario diciendo cuál fue la regla que les dio más miedo. Su apoyo ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Antes de irse, cuéntenos, ¿qué otros relatos quieren escuchar en el próximo video? Los estaremos leyendo. No olviden suscribirse y activar la campanita. Cuídense mucho, miren bien quién está detrás de ustedes la próxima vez que vayan a una tienda de noche, y hasta el próximo enigma.